llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.
tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener
tener paz en la tormenta, en la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza. cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, en la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza. cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, En la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza. cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día
especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Amarte solo a ti, mi Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar,
desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no
mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad.
feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la fuente
eterna de la salvación. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Él es la vida y amor de mis amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad.
te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, hermanos, sigue en clamor en esta noche, aleluya. Oh, sigue en clamor, comienza a dar gracias a Dios en esta noche. Su presencia está aquí de una forma maravillosa, aleluya. Comienza, abre tu boca, hermano. Vamos a llenar su trono de alabanza en esta noche, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que no cesen las alabanzas en este lugar, aleluya. Dale lo que le trajiste al Señor en esta noche. Oh, gracias, 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 Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche, Dios mío, Padre. Oh, adorándote, exaltándote, Dios mío, glorificando tu nombre, Dios mío, aleluya. Oh, porque tú eres grande y para siempre son tu misericordia, Dios amado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, hay poder en la sangre de Jesús, 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 aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Le damos más que bienvenida a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en esta noche, Facebook y YouTube. Abre tu corazón, que el Señor tiene algo maravilloso para ti en esta noche. Oh, gloria a Dios. Abre tu mente, hermano. Abre tu mente. Tú que nos estás sintonizando a través de estas redes sociales en esta noche. Nuestro segundo día de un liderazgo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Oh, glorificado sea tu nombre, Dios mío. Oh, hay poder en la sangre de Jesús. Oh, hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Un liderazgo bien definido, hermano, aleluya. Oh, gloria a Dios, que no cesen las alabanzas en esta noche. Dale lo que le trajiste al Señor en esta noche. Oh, si tú abres tu boca, tú no puedes irte como viniste a este lugar. Tienes que irte lleno, aleluya. Porque si tú abres tu boca, el Señor la vas a llenar de alabanza, Dios. Oh, dale lo que le trajiste
trajiste, aleluya, hermano. Dale lo que le trajiste a tu Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, Dios amado. Oh, Señor, que sea tú en esta noche libertando cada mente en este lugar, Dios amado, para que puedas recibir esta enseñanza maravillosa, oh Dios, aleluya. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar en esta noche, Dios mío, alabándote, glorificando y exaltando tu santo nombre, aleluya. Oh, gloria a Dios, recibe alabanza, Señor, recibe adoración en esta noche, recibe, Señor, toda gloria, toda honra, todo honor, Dios amado. Oh, queremos llenar tu trono de alabanza en esta noche, Dios mío. Un pueblo agradecido, aleluya, alaba al Señor. Un pueblo agradecido dice gloria a Dios. Hermano, si te sientes libre, abre tu boca en esta noche, comienza a alabar y a glorificar el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tú obrando en esta noche, Dios mío, Padre, que sea tú derramando de tu gloria en este lugar, Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios, que sea tú tomando el control en esta noche, aleluya. Que sea tú llenando cada mente, cada corazón, Dios amado, libertando cada mente, Dios mío, Padre, para poder recibir esta preciosa enseñanza, Dios mío. Oh, Padre, te adoramos, te exaltamos, Dios mío, te glorificamos en esta noche, Dios amado, y te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, Dios amado. Oh, tú eres digno, Dios, tú eres soberano, tú eres poderoso, Dios mío. Oh, a tu nombre sea la gloria, Jehová, Dios mío. A tu nombre sea la gloria, Jehová, Dios mío, aleluya. Oh, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven. Oh, toma el control en este lugar, aleluya. Espíritu Santo de Dios, ven y toma el control, oh Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Dile, hermano, al Señor que abra tu mente en esta noche, que libere tu mente, aleluya, para que puedas recibir de esta enseñanza, Dios amado. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Alabanza al Señor, alabado sea tu santo nombre, oh Dios. Oh, recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza, recibe toda exaltación, Dios amado. Un pueblo agradecido alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te bendecimos, te exaltamos en esta noche, Dios mío, y bendecimos tu santo nombre, Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Derrama de tu unción en esta noche, Dios mío. Mira, Padre, a cada persona, Dios amado, que tiene participación en esta noche, que sea tu Señor dándole unción, dándole sabiduría, aleluya. Mira que aquel líder, Padre, que va a impartir este curso, Dios amado, que sea tú llenándole, Señor, y de igual manera llena a tu pueblo, Dios amado, cada oyente, aquel que está sintonizando, Dios amado, que sea tú dándole una palabra, Dios mío, Padre. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, 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 aleluya. Oh, hay poder, hermano, hay poder. Oh, gloria al que vive para siempre, oh, gloria al que vive para siempre, aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanza al Señor, alabanza a Dios. Oh, maravilloso el Señor. Oh, hermano, vamos a levantar un clamor para nuestro pastor, aleluya, para que sea el Señor usándolo en esta noche, Dios amado. Oh, Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a nuestro pastor, Dios de la gloria. Oh, tú le conoces, Dios mío, te pedimos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tú llenándole, Señor, que sea tú dándole sabiduría, Dios amado, que sea tú dándole unción, Dios de la gloria, Señor, para que él pueda traer ese mensaje con poder, aleluya. Oh, úsale, Señor, úsale, Dios mío, Padre, que cada una de esas palabras, Dios mío, Padre,
Padre, sea tú convenciendo, Dios amado, este pueblo, tu pueblo, Señor. Mira a tus hijos, Dios mío, Padre, que sea tú trayendo una palabra, Señor, Padre de la gloria, para cada uno de nosotros, Señor, Dios de gloria, que podamos, Señor, absorber, Padre, cada palabra en este mensaje, Dios mío, Padre, y que podamos ser edificados, Dios mío, Padre, y que lo que aprendamos, Dios mío, Padre, lo pongamos en práctica, Señor, Dios amado, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Un liderazgo bien definido, Dios mío, Padre. Oh, nuestro segundo día, Señor, Padre, úsanos, Señor, derrama de tu gloria, Señor. Usa a tu siervo, Dios mío, usa a tu siervo, Padre, la gloria, aquel que tú llamaste, Dios mío, lo pusiste frente a esta obra, Señor, Padre de la gloria, que sea tú obrando, Señor, en su vida, Dios mío. Mira a su familia, Padre, mira a su esposa, Dios mío, Padre. Oh, mi Dios, que sea tú dándole fuerza y fortaleza, Dios mío, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, Padre de la gloria. Mira aquel que va a traducir el mensaje, Señor. Dale unción, Señor, aleluya. Oh, dale unción, dale unción, dale unción, Señor, Padre. Oh, capacítale, Dios mío, Padre, para que cada aquella palabra que Él nos dé, Señor, tenga fluidez, Dios amado. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Dale unción, Señor, dale unción, mi Dios. Dale unción, Señor, Padre de la gloria. Y también aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, que sea tú derramando tu unción sobre uno de nosotros, Señor, Dios de la gloria. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea Dios para siempre. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te alaba, Dios mío. Oh, poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes siempre una palabra para tu pueblo, Señor. Oh, mi Dios, que sea tú obrando, Señor, que sea tú obrando, Dios mío. Obra, Señor, de una manera maravillosa, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor, Dios amado. Oh, gloria a Dios. De igual manera, ministra aquel que va a dar el mensaje, Señor, Dios la gloria. Ministra, Señor, de tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y exaltamos tu santo nombre, Señor. Oh, te decimos lo grande y lo maravilloso que eres, Dios mío. Tú eres digno, Señor. Tú eres soberano, Dios mío. Recibe toda gloria, recibe toda honra, Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, que no cesen las alabanzas, hermano. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. A ti rindo alma y corazón. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor. Totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos.
hermanos pueden ponerse sobre su pie. Tómame, aquí estoy. Sigue alabando al Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí yo estoy. Oh, gloria a Dios. Sí, hermano, el Señor te pide que te rinda ante sus pies. Ríndete ante el Señor en esta noche. Él te pide que te rinda ante Él en esta noche. Rinde tu corazón ante Él. Él quiere que tú te humilles en esta noche, aleluya. Humíllate, hermano, ríndete ante el Señor. Él quiere un corazón humillado, un corazón con Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, ríndete, mi hermano, en esta noche. Entrégale todo al Señor. Él pide que tú le entregues todo, toda tu preocupación, todo tu problema, toda tu inquietud. Ríndete ante Él en esta noche. Entrega todo en esta noche, hermano. No temas, hermano, no temas. Entrega todo en esta noche al Señor. En el Señor solo hay ganancia, solo Él tiene garantía para nosotros, aleluya. Rinde tu alma en esta noche, tu mente y tu corazón, aleluya. Gracias, Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor. Totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Ay, tómame, aquí yo estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí yo estoy. Tómame, aquí yo estoy. Ay, tómame, aquí yo estoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Preciosa alabanza, preciosa alabanza. Cuando el Señor te dice, ríndete ante Él. Él tiene todo para ti, hermano. Hermano, ¿y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Sean todos más que bienvenidos, mis hermanos, y los que nos están sintonizando a través de las redes sociales.
abre tu mente, abre tu corazón, porque Dios tiene una palabra para ti en esta noche. Nuestro segundo día de un liderazgo bien definido, con la lectura de la palabra de la hermana Valerie Coprá. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? Na su nombre. Bom venida en casa del Señor. Aleluya. Me te invita a mi hermana para mi hermana su palabra de Mateo 28. Gloria a Jesús. Aleluya. Mateo 28. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Mateo 28. Mi hermana tiene. Nós estamos começando a ler esta foi de 18 até 20. Glória a Jesus, aleluia. É palavra não que me dá essa nome Tati e o Espírito Santo. E Jesus ahala cerca e papia com nós bisando. Tu autoridade agora do na mim den cielo e ribatera. Pensei baixa se tu renaciona discípulo de mim. E batizando em nome de Tata e o Espírito Santo. E assim, eu não para cumprir com tudo o que me ordena você. E mira, me dar com você para sempre, até na fim do mundo. Aleluia. Oh, Pai Santo, bota grande, bota todo poderoso, Senhor. Oh, danke, 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 Senhor. Oh, danke para a palavra, Deus mío. Oh, prospera a palavra de nos vida, no sé, Senhor, del nome de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Valerie Coprá, preciosa palabra. Gloria a Dios. Y con las alabanzas, nuestro hermano Elías Franz. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermano. Quem da viva? En su nombre. Hagamos una oración alabanza en esta noche aquí. Oh Senhor Deus de glória, Pai da glória, mira Senhor, se apresentava a alabança na grande presença, Senhor Deus. A vocês um glorificando a mesa através de nós, Senhor. Me dá pedido de maneira especial, oh Deus amado. Amém. Lá nos vamos cantar para mim cantigo da vista esta alabança é. Esta alabanza es para exaltar a Dios. Si tú te alabas también y siente lo mismo que yo, y esta alabanza es para alabar a Dios. Y si tú te alabas también y siente lo mismo que yo siento que el Espíritu Santo que está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo que está deslumbrando en la casa de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo que está deslumbrando en la casa de Dios. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Estaba todos unánimes. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 el Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y esta alabanza para alabar a Dios. Si tú te alabas también, siente lo mismo que yo. Y esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú te alabas también y siente lo mismo que yo
Yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Estaba todos unánimes. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname y lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaba todos unánimes. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Estaba todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. El Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. El Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname y lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname y lléname de tu amor. Gloria a Dios, aleluya. Nosso pastor Eush Hernandes esta noite aqui para recoger ofrenda. Oh Señor, oh Dios de gloria, Padre de la gloria, mira se nos apresentaba ofrenda na grande presença, Senhor Deus. A você es multiplicando, Senhor Deus. Me dá pedido de maneira especial, Senhor Deus. Amém. Laga nos bancante de dois cantigo da bisa, minda saque evangelho da jebom. Amém. Quando saque evangelho da jebom. Glória a Deus, aleluia. Minta saco evangelho tá de bom rei. Minta saco evangelho tá de bom rei. E 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 minta saco evangelho tá de bom rei. A minha purpê e maguste, a boa purpele e boa queda. A minha purpê e maguste, a boa purpele e boa queda. E minta saco evangelho tá de bom rei. 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 A minha purpê e maguste, a boa purpele e boa queda. A minha purpê e maguste, a boa purpele e boa queda. Oh aleluia, mi Deus tá bom. Oh aleluia, mi Deus tá grande. Oh aleluia, mi Deus tá bom. Oh aleluia, mi Deus tá grande. La que move, y la que
remove, e candela di Señor y la remove, la remove, y la remove, e candela di Señor. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno, yo no sabía que el evangelio era tan bueno, yo no sabía que el evangelio era tan bueno, yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Y me quedé, tú lo probaste y te quedaste, yo lo probé y me quedé, tú lo probaste y te quedaste. Oh aleluya, mi Dios es bueno, oh aleluya, mi Dios es bueno, oh aleluya, mi Dios es bueno, oh aleluya, mi Dios es bueno. Y que se mueva, que se mueva, que se mueva la candela de Jehová, que se mueva, que se mueva, que se mueva, si la candela de Jehová, que se mueva, que se mueva, que se mueva la candela de Jehová. Connaître l'évangile de voir comme ça, moi pas connaître l'évangile de voir comme ça, moi goûter, moi rêver, là où goûter, où rêver. Oh alléluia, oh Dieu d'amour, oh alléluia, oh Dieu d'amour. Moi pas connaître l'évangile de voir comme ça, moi pas connaître l'évangile de voir comme ça, là moi goûter, moi rêver, là où goûter, où rêver. Oh alléluia, oh Dieu d'amour, oh alléluia, oh Dieu d'amour. Quel mouvement, quel mouvement, l'idée du pays Jéhovah, quel mouvement, quel mouvement, quel mouvement, l'idée du pays Jéhovah. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno, yo no sabía que el evangelio era tan bueno, yo no sabía que el evangelio era tan bueno, Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. yo lo probé. Y me quedé, tú lo probaste y te quedaste. Yo lo probé Y me quedé, tú lo probaste y te quedaste. Oh aleluya, mi Dios es bueno. oh aleluya, mi Dios es bueno, oh aleluya, mi Dios es bueno, oh aleluya, mi Dios es bueno. Que se mueva, sí, Que se mueva, sí, que se mueva, sí, la candela de Jehová, que se mueva, sí, que se mueva, Sí. que se mueva, Sí. la candela de Jehová. Aleluya. Alabamos a Dios, es un esquimero hermana. Aleluya, gloria a Dios. Y mientras saco evangelio está de bonge, 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 a mí apurpe, y me guste, a boa purpele, y boa queda, a mí apurpe, y me guste, a boa purpele, y boa queda. Oh aleluya, mi Dios está bon, oh aleluya, mi Dios está grande, oh aleluya, mi Dios está bon, oh aleluya, mi Dios está grande. Y la que mueve, La que mueve, y la que mueve, el candela di Señor, y la que mueve. Y la que mueve, el candela di Señor, y la que mueve. Y la que mueve, el candela di Señor, y la que mueve. la que mueve, Y la que mueve, el candela di Señor. Mueva con él, l'évangile de Bogota. mueva con él, si le evangelio te va a contar. Mueva con él, muérete, le Goûter, vous mettez, oh aleluya, bon Dieu n'a bon, oh aleluya. bon Dieu n'a bon. Oui, quel mouvement, oui, que mouvate,
Oui, lycée dit Jéhovah, quel Mouvate. Oui, moite, oui, quel mouvate. Oui, lycée dit Jéhovah. Mouvate. Oui. Mouvate. Oui. Mouvate. Oui, lycée dit Jéhovah. Mouvate. Oui. Oui. Oui, lycée dit Jéhovah. Aleluya. Adora, adora, adora a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Adora a Dios en esta noche. Adora a Dios esta noche. Aleluya. Que la unción desciende en este lugar. Gloria a Dios Padre. A su nombre gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mami será creol que se mueva. Que mouvate. Oui, quel mouvate. Oui, Que mouvate. oui, lycée dit Jéhovah. Va, Oui, hermanos. quel mouvate. Oui, quel mouvate. Lycée dit Jéhovah. Oui, quel mouvate. Oui, oui, lycée dit Jéhovah. Mami se un apapiamento, alabanza del Señor. Il a que move, Oui, la que move, si. il a que move, Si. le candela di Signore, il a que move, Si. il a que move, Si. il a che move, Si, le candela du il Señor. a che move, Si. il a che move, Si. il a che move, Si, le candela du Señor. Ahora español, aleluya. y que se mueva, Sí, que se mueva, sí. que se mueva, Sí. la candela de Jehová, Que se mueva, sí, que se mueva, sí. que se mueva, Sí, la candela de Jehová, que se mueva, Sí, que se mueva, sí, que se mueva, sí, la candela de Jehová. Gloria al Señor, amén. Y el candela de Jehová te dé lugar en que alabanza al Señor. Señor, te quedé de manera especial, aleluya. Y Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Bienvenido en el segundo día de nuestro retiro. Con el tema, un liderazgo bien definido, aleluya. Amén, parte del curso. Gloria al Señor, del discipulado intensivo que estamos dando. Amén. Pues ayer hemos empezado con la introducción. Ayer nos comenzó con la introducción. Y hoy vamos a seguir alabanza al Señor en el libro Curso Básico de Liderazgo. Ja, we nog steeds zien in boek curso básico de liderazgo. Amén, hermanos. Mijn Y hermana, para mí es un privilegio y para mí es un privilegio dejar con nosotros la cuboso con a nosotros, un amigo alabanza del Señor, amigo, un hermano fiel, un hermano fiel, un siervo del Señor un servidor de Dios, que nos va a ministrar en esta que noche. vai ministrar na nossa noite, Amén, reverendo Darren Richardson. reverendo Darren Richardson. Aleluya. Yo contra bendición a mi hermana. Dios que tiene que bendicer mis hermanos. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a vos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Cuánto contento está aquí, nan. ¿Cuándo puede levantar su mano y darle gloria? Cuando va a su mano de gloria. ¿Cuándo puede darle adoración y Cuando puede tener alabanza? adoración y alabanza. ¿Cuándo puede glorificar su nombre? Cuando Aleluya. glorificar su nombre. Hay una fuente en mí. Y Aleluya. un fuente de mí, aleluya. ¿Cuánto tiene esa fuente fluyendo en ¿Cuánto esta tiene noche? fluyendo? ¿Cuánto tiene esa fuente corriendo en su ¿Cuánto fuente corazón? aquí corriendo en el Oh, corazón? gloria al nombre del Señor. Levanta sus manos en esta hora. Haz su mano, pero Levanta tus manos y dale gloria. haz su mano de gloria. Oh, sí, Señor. Aleluya. Él merece la gloria. Oh, sí, Señor. Aleluya.
Hay una fuente en mí, dígalo, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Dígalo una vez más. Hay una fuente, hay una fuente en mí que está brotando, está. Oh, cántale en esta noche. Dentro de es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Si tú puedes levantar tu mano, dígalo, es una fuente. Es un río y de adoración, aleluya. Oh, dirigido hacia ti, Señor. Recíbelo. Una fuente en mí, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro. Sí, hay una fuente, dígalo una vez más. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, oh, dentro de mí, aleluya. Es un río de alabanza y de adoración. Está dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río. Es un río, aleluya, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. ¿Tú puedes decirlo una vez más? ¿Es un río de alabanza? Oh, es un río de alabanza. Es un río, aleluya, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, oh Señor. Recíbelo, Dios, recíbelo.
esa fuente? ¿Cuántos tienen esa fuente? Fluyendo en mí, aleluya. Es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene activos, aleluya. Esa fuente en mí, aleluya. En fuente en mí. Gloria al nombre del Señor. Vamos al libro de Tito, hermano. Anos bande buki di Tito. Que Dios le bendiga grandemente en esta noche. Dios mencionamos san avenochi. Una vez más quiero agradecer al pastor George por esta invitación. Y que agradeço más Pastor George por invitación aquí. De poder estar aquí junto con mi esposa. De poder estar aquí junto con mi casa. Y compartir esta palabra con ustedes. Y compartir la palabra con vosotros. Y ser bendecidos todos, hermanos. Y nos turbaron bendecir. Reciban saludos. Recibí saludo de la congregación en Aruba. De la congregación allá en Aruba. Hoy hablé con algunos hermanos de allá. Habemos papi con algún rumán de allá. Y ellos reiteran su saludo a toda la iglesia en Bonaire. Y dan saludo para entera iglesia aquí en Bonaire. Amén. Estamos gozosos. Nos está contento de poder seguir trabajando juntos en armonía. De poder seguir trabajando juntos de armonía. El libro de Tito, capítulo 1. Book de Tito, capítulo 1. Quiero leer el verso 5. Versículo 5. Hasta el verso 9. De versículo 9. Amén. Ayer el pastor George dio la introducción. Ayer el pastor George dio una introducción. Y hoy vamos con el primer tema en el libro. Y ahora es que primer tema de Buki. Yo espero que todos tengan consigo el libro en esta noche. Espero que todos tengan Buki a noche. No dos, un solo. Y así nos puedan ir siguiendo durante el estudio de la palabra del Señor. Y así nos vamos a seguir estudio de la palabra del Señor. Vamos a dar hoy el primer capítulo que es ¿qué es un líder? Pastor va a tratar el primer capítulo que está un líder. Amén. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. De motivo aquí me halagaba una Creta para arreglar lo que te falta y nombrar anciano en una stad manera mía ordenado. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Un anciano me será un hombre que está sin reproche, que está esposo de una esposa, que tiene que está quiere, que no te va a acusar de libertinaje o rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El hombre anciano me será sin reproche, no líe para rabia, no vicia na viña, no violento, no goloso para placa. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Sino un gente que practica hospitalidad, que estima lo que está bon, que está sobrio, justo, santo, disciplinado. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Usted tiene firme en la palabra fiel, que según enseñanza, para poder exhortar con doctrina sano y refutar esnan que te contradice. Oremos, hermano. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia, Dios mío, llenando este lugar, Padre, desde que la hora que llegamos aquí a tu casa. Oh Dios mío, tu presencia está llenando nuestro corazón, inundando nuestras almas, Señor, fortaleciéndonos en nuestro ser interior por tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora te ruego que tu Espíritu me guíe, que tú me des tu gracia para ministrar tu palabra. Esa unción que se necesita para predicar, para proclamar, para enseñar tu palabra. Concédemelo en esta noche, Dios mío. Hoy toda la honra, Dios mío, se la damos a ti. Derrama tu gloria en este lugar y enséñanos provechosamente en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Mi hermana Pocinta. Aleluya. Ayer durante la introducción que dio el pastor George, durante la introducción del pastor George Aduna, el pastor dijo que nosotros somos
colaboradores de Dios. Pastor avisa que nós está colaboradora de Deus. O sea que trabajamos juntamente con Él. Pues que nós está junto com Ele. Amén, hermano. Nuestro Dios es un Dios soberano, hermano. Nosso Deus é um Deus soberano. ¿Cuándo lo creen esta Quanto noche? quer haver noite? Nuestro Dios es un Dios autosuficiente, Nosso Deus é um Deus suficiente dentro do mês. que en sí no necesita de nada ni de nadie. Ele não precisa de nenhum ende e de nada. Pero podremos ver en las escrituras Mas nós podemos ver na escritura, não? que siempre cuando Dios quería realizar algo, Sempre que Deus queira fazer algo, Él usó al ser humano. sempre lo usa o ser humano. Amén, hermano. Aleluya. Y el ser humano que Él llamó o usó, O ser humano que Ele chama ou usa, siempre tuvo que trabajar sempre mestra trabalha en armonía con Dios, em harmonia com Deus, juntamente con Dios. junto com Deus. El apóstol Pablo aquí en el libro de Tito, O apóstolo Pablo, no book de Tito, cuando habla aquí de los requisitos para los ancianos y los obispos, ora para que não de exigência para anciano e obispo, não? él dice, aleluya, Esta visa, en el verso 7, de versículo 7, que somos administrador de Dios. que nós está mayordomo de Deus, Administrador de Dios. mayordomo de Deus. Amén. Y el hermano dijo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:9 E a irmã avisa que o apóstolo Pablo diz em 1 Coríntios 3:9 que nosotros estamos trabajando juntamente con Dios. que nós trabalhamos junto com Deus. Trabajamos, aleluya, conjuntamente con Él. Nós trabalhamos junto com Deus. En otra palabra, Com outra palavra, no es lo que queremos. não tem o qual nós quer, No estamos para hacer lo que nos da la gana. nós não tem para fazer o qual que nós quer. Estamos aquí para hacer lo que Él quiere. Nós está aqui não para fazer o qual que Ele quer. Estamos aquí para cumplir con su plan, Nós está aqui não para cumprir com o seu plano, con su propósito, seu propósito, não? con su meta. Com sua meta. Amén, hermano. Aleluya. Y cuando, como dice en el libro, que cuando trabajamos juntos, Veremos que avisa, ou nós trabalhamos junto, que es bueno saber cuál es la tarea de cada uno. bom passar aqui com a tarefa de cada persona. Y que cuando cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestra tarea, Ora nós cada sabe qual é a nossa tarefa, vamos a evitar muchos malentendidos. nós evitar roupa mal compreendimento. Evitamos que el mismo trabajo No se está- haga repetidamente. Nós está evitar que mesmo trabalho agora assim doble. En otras palabras, Outra palavra, cuando estamos realizando el trabajo de Dios, ora nós está realizando o trabalho de Deus, la comunicación es muy a importante. comunicação é mais importante. Más adelante vamos a hablar sobre esto también. Mas dilante nós vamos obedecer também. Amén. Gloria al nombre del Señor. El hermano dijo ayer algo muy importante, Era uma avisaria algo mais importante. que muchas veces como siervos de Dios, Ao viver como servidor de Deus, a veces nos jactamos de cosas que no pertenecen a nosotros. nós está broma de coisas que não pertencem a nós. El que llama es Dios. É um que te chama a Deus. ¿Cuántos lo saben en esta noche? Quando sai aqui? En el libro de Isaías capítulo 48, Dentro do de Isaías capítulo 48, el Señor dice ahí o Senhor da Bisenã, que Él llamó, o sea, Él habló, ela papia, lo llamó ela chama, y lo trajo. ela trece. Él lo llamó, dice. A chamei, tá Él dice, yo lo llamé. Ela diz, a mim, a chamei. Yo le hablé A minha papia com y ele. yo le traje. E ama trece. Amén, hermano. Dios es el que llama. Deus te um que te chama. Pero la tarea del líder, del pastor, Pero esta tarefa de líder e pastor es preparar, está preparar, capacitar capacitar. a aquel que Dios ha llamado É que Deus a chama. para que sea un buen siervo del Não Señor. importa bom servidor do Senhor. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? Aleluya. Amén, hermano. El liderazgo É liderazgo. tiene que ver con el comportamiento de los trabajadores en una organización. Tem a ver com o comportamento de trabalhador de uma organização. Estamos en una organización. Nós está de uma organização. Amén, hermano. La iglesia del Señor es un organismo vivo. A igreja do Senhor tem um organismo vivo. Y dentro de ese organismo E dentro do organismo aqui, está esta obra de Dios. é obra de Deus está. Está esta obra del movimiento misionero mundial. Está a obra do movimento missionário mundial. Amén, hermano. Y nosotros estamos aquí E nós
E nós está aqui en esta organización, tem organização aqui, como dijo Jesús, maneira que Jesus avisa, en los negocios de su Padre. tem negócio de sua tata. ¿Cuántos están esta noche en el negocio de su Quando Padre? tem negócio de sua tata de noite. Amén, hermano. Y por eso es muy importante Tá pensando mais importante, cómo comunicarnos entre nosotros. quando nós comunicar com o outro. Es imposible haber un liderazgo definido, É impossível mirar liderazgo definir, haber un buen liderazgo para mirar bom liderazgo, si no hay contacto los unos con los se otros. não tem contacto é que outro. Si no hay contacto, aleluya, ¿a quién vamos a liderar? Se não tem contacto, quem nós também tem liderazgo. Amén. Por eso el liderazgo es tratar de influenciar, Tá pensando liderazgo tá, y usted lo puede ver en el libro. e vamos mirar de book. Liderar es tratar de influenciar la prestación de los trabajadores por medio del contacto personal. Liderazgo tá de influenciar a comportação de trabalhador para meio de contacto personal. Amén. Los líderes con éxito instruyen. O líder com êxito tá instruir. Porque, hermano, la gente no sabrá qué hacer Paso ainda não sabe que coasi, si no se les dice qué hacer. se não bisa não que não tem coasi. Tienen que ser instruidos. É este guardo instruir. A veces queremos esperar cosas de la gente Também nós que nós formar coisas de gente, sin decirle qué es lo que estamos esperando de ellos. sem dizer que nós espera de gente. A veces pensamos que automáticamente Também nós pensa que automaticamente la gente tiene que saber qué es lo que yo quiero. ainda me se sabe que come que. Pero el líder verdadero Para o líder de verdade, expresa, aleluya, a la gente lo que él quiere lograr. é tu expressar na gente lo qual é que logra. Y los motiva, E está motivando, los inspira, está inspirando, los motiva colectivamente, está motivando coletivamente, pero también los motiva individualmente. pero também está motivando individualmente. Y en esa motivación E de motivação aqui, los conecta el uno con el otro conectar que outro, para que así la obra pueda ser realizada. assim a obra pode realizar. Amén, hermano. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos definir a un líder? Agora conosco pode definir Amém. líder. Ahí lo dice. E na Itabisa, Uno que va adelante. que vai dilante. El líder va a la cabeza. O líder vai na cabeça. Amén. Y para que él pueda lograr eso o hacer esto, E para poder se lograr isso aqui, él tiene que saber qué es lo que quiere. é necessário que Él no puede ser un ciego e não porta ciego para guiar a otros. para guiar outro não. La Biblia dice Da Bíblia Itabisa, que si un ciego guía a otros se ciegos, ciego guia outro ciego, ¿qué sucede? que te passa? Ambos caerán Tu al hoyo. dois lo cai de buraco. Por eso el líder tiene que saber qué es lo que quiere. Pensa em líder, mas você sabe que Tiene que saber tener claridad, visión. é, mas tem saco claridade e mas tem visão. Amén, hermano. Ahora, no es fácil definir lo que es un líder, Agora não é fácil para definir o qual é líder. pero podemos decir que es una persona Nós podemos dizer que tem uma persona salido de lo común, que está sali fora do qual é normal, comum, que tiene una característica que los demás no que tienen. tem uma característica que os sobranos não têm. En el libro de Jueces, capítulo 6, Tem book de Jueces, capítulo 6. aleluya. Si pueden cambiar el slide un rato. Cambia slide um rato. Vemos ahí el caso de Gedeón. Nós temos o caso de Gedeão. Amén. El pueblo de Israel estaba pasando en unos momentos muy difíciles. É para iniciar a passar um momento mais difícil mesmo. Pasaban dificultad, pasaban hambre, Não vai dificultar de passar hambre. porque los marianitas venían e invadían la tierra de Israel Você imagina da binita invadir a terra de Israel y llevaban todo lo que ellos e tenían. não trabalha com tudo o qual que não tem. Amén, hermano. Y en ese capítulo 6 se puede ver Dentro do capítulo 6, você mira que todos los demás que estaban ahí en Israel cultura sunang sobra que está na Israel. se acostumbraron
na acostumbrar a ser invadido por los madianitas de guardo invadido de Madianita nan y que se le quitara todo lo que tenían, e kunanda kita tudo qual kunanda ting y de esa forma iban empobreciendo. e assim também vira pobre cada vez mais. Pero entre esos varones que había en Israel, Pero mesmo homem em Israel, había uno que destacaba, tá que tá sali arriba. y ese era Gedeón. Esse aí estava da Gedeon. Y como vamos al libro de los E jueces, book de Juez nan dice que Gedeón, si no vemos los versos anteriores, Nos vamos va- un ratico al verso se 10. nós vamos ao versículo anterior, versículo 10. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos al verso 7. Versículo 7. ¿Estamos ahí? Nós temos Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, agora a sociedade que ora e de Israel aclamam ao Senhor por motivo de Madian. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Senhor manda profeta acerca de Israel e ele avisa assim o Senhor é Deus de Israel te avisa. Ta ami a sacar vosso fora de Egipto e a sacar vosso fora de casa de esclavitud. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. E me livrou vosso fora de mão de egípcio e fora de mão de todo vosso opressor e a corre com fora de vosso delante e a dona vosso inteira. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. E me avisa vosso amita Senhor vosso Deus. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No teme Deus de amorreo de quem de inteira vosso está viva, mas vosso não a obedece-me. El pueblo de Israel estaba empobreciendo. O povo de Israel está virando pobre. El Señor le envía un profeta para decirles el por qué estaban en esa condición. Deus mandará profeta avisando de como estava de condição aqui. Y ahora sí vamos al verso 11. E agora que você vai versículo 11. Y dice que vino el ángel de Jehová Esta avisa é hora o ángel do Senhor abini. y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, E assim da bau de palo de egg na Ofra. la cual era de Joás Abieserita. Que estava pertencendo a Joás Abieserita. Ahora nota bien lo que dice. Escucha bom lo qual que te avisa. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, Isso mientras que o seu homem que Deus estava bate trigo de embaque de persbedrijf. para esconderlo de los Para madianitas. esconder aqui para Madianita não. Amén, hermano. Mientras los demás empobrecían, Mientras o outro andava vira pobre, mientras los demás se dejaban cautivar por la situación por la cual estaban pasando, mientras o outro andava la ganamesa agora assim cativo para a situação de 40 passando, Gedeón sobresalía. Gedeon estava salir dilante. Gedeón no tenía la misma característica que tenían todos los demás varones en Israel. Estava resaltando, tem a mesma característica que outro homem de Israel. Los demás se acomodaron a la situación en que estaban. E outro não acomodar na mesma situação que estava da Se acomodaron a la pobreza. não acostumbrar acomodar na mesma pobreza, Pero- não viva com ele. Pero Gedeón dijo: a mí no. Pero Gedeon avisa a mim não. Yo sí no me voy a dejar empobrecer. A mim sim não te guardo assim pobre. Y él tomaba el trigo. Está toma é trigo, Y dice ahí, aleluya, está dizendo não. que él lo sacudía no en un lugar usual donde se sacudía el trigo, Está bate trigo não de lugar usual caminho de bate trigo. sino que lo sacudía en el lagar. Pero está batia de baque de persbedrijf. Y esta actitud Y a- diferente de los demás E a atitude diferente a que for sobrana atrajo al Señor. atraer Senhor. El Señor vio en este hombre Senhora, mira, tem homem aqui, uno que puede liderar la nación, que para liderar a nação, uno que podría sacar a essa nación de la miseria en que estaba, que para sacar a nação de miséria em 40 batatá, uno que ve las cosas de una forma diferente. que te mire coisas de uma forma diferente. Van a poder alabar el nombre del Señor. Pues un buen líder es una persona asertiva, Pues bom líder é uma pessoa que está sali para su mês. tiene una visión clara,
Tem uma visão clara. sabe comunicar, sabe argumentar, Está comunicar, está argumentar. pero sabe también planificar, organizar y coordinar. E está também planificar, organizar e coordinar. Y así por medio de su visión llegar E passina para a meio su visión. assim para meio sua missão chega na sua visão. Amén, hermano. Pero note bien, Wak bom. no solamente que tiene esas capacidades, Não somente que tem capacidade aqui, sino que se da cuenta que él no lo puede hacer solo, como decía el pastor ayer. e botar de parar e não pode ser só maneira pastor da bisaieira. Tiene que trabajar en conjunto, É mais estar junto. que tiene que guiar a un grupo. É mais guia grupo. Amén. Y esa guianza que él va a realizar, E a guiança é que te vai realizar. ¿cómo lo va a hacer? Como te vai fazer? No es a base de intimidación, Não está a base de intimidação. no es a base de presión, Não está a base de muita pressão. no es a base de poder. Não está a base de poder. Amén, hermano. Es a base de autoridad, Está a base de autoridade. pero la autoridad divina, Pero a autoridade la divina. autoridad de Dios. É a autoridade de Deus. Usar, aleluya, el poder de convencimiento. Usa o poder de convencimento. Y de todo eso vamos a hablar especialmente cuando llegamos al capítulo 2. E de tudo isso nós tem papo, nós chegamos no capítulo 2. En 1 de Pedro, capítulo 5, Vem 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 2. versículo 2. Mira lo que dice el Señor, dice Pedro ahí. O aqui que Pedro te diz, não. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, Pastorear é tal de Deus, meio de vós, cuidando de ella no por fuerza. fazendo o trabalho de cuidador, não forçar. Amén. No por fuerza, Não forçar, sino voluntariamente. mas voluntariamente. No por ganancia deshonesta, E não para ganagem desonesto, sino con ánimo pronto. pero com hope, ânimo, hope smack. Amén, hermano. Nota lo que dice ahí. O aqui te diz, não. No por fuerza, Não forçar. no es golpeándolos, Não está batendo, não. no es Não intimidándolos. está intimidando, não. Amén, hermano. Aleluya. Tiene que saber, Botem- aleluya, botem- guiarlos Você tem que usar com guia, não? con motivación. Com motivação. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? Para o nome do Senhor. Amén, hermano. Hay quienes son líderes simplemente por nombramiento humano. Tiene el líder solamente para un gente a nombre, não. O sea, son líderes por nombre. Pues anda líder para nombre. No ejercen ningún liderato. No te ejerce ningún liderazgo. Y hay otros que sus cualidades lo llevan a la posición del E líder. tem outro não com qualidade não te riba, não de posição de líder. Amén. Hay algunos líderes que están ahí porque le pusieron como líder. Tem líder que tem não, passou não, botar não como líder. Este es el líder, Esse aqui tem líder. pero no está liderando, Pero não está dando liderazgo. no está guiando. Não está guiando. Amén, hermano. Nosotros creemos en la formación de líderes. Não está querendo a formação de líder, não. Hay que formarlos, Mas se forma, não. hay que capacitarlos. Mas se capacitar, não. Y ese es el propósito de este curso. Esse é o propósito do curso aqui. Preparar gente. Preparar gente. Se necesitan líderes, Mestre de líder, não. pero no cualquier líder. Pero não qualquer líder. Se necesita gente Mestre de gente para trabajar en la obra de Dios, atrás de obra de Deus. pero no cualquier gente. Pero não qualquer persona. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? En 2 de Corintios capítulo 3, En 2 de Coríntios, no capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, verso 5, versículo 5. miren lo que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, Não que nós estamos competentes de nós mesmos, sino para pensar algo como de nosotros mismos, para pensar que algo também for de nós mesmos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. mas nossa competência também de Deus. Amén. Mira lo que dice ahí. Vai que também não. No somos competentes por nosotros mismos. Nós não estamos competentes de nós mesmos. No somos capaces por nosotros Nós mismos. não estamos capazes de nós mesmos. Pero él dice que nuestra competencia, nuestra suficiencia, dice la antigua versión, Então, a nossa competência, nossa suficiência, viene de Dios. também de Deus. Él nos capacita Está capacitar-nos para desarrollar algo. para desenvolver algo. Amén, hermano. Él los hace
hombres y mujeres competentes, Esse homem e mulher não competentes, capaces para desarrollar algo. capaz para desenvolver algo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 6 dice, Versículo 6 da Bíblia. el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, Quem também está assim, nós competentes para estar servidores de uma aliança nova. no de la letra, Não de letra, sino del espíritu. sino de espírito. Porque la letra mata, Porque a letra te mata, mas el espíritu mas o vivifica. espírito de uma vida. ¿Cuándo puede glorificar al Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Si vamos al próximo, Se nós vamos no próximo slide. aleluya. ¿Qué clase de persona eres tú? Que classe de pessoa botar? Que tipo de gente botar? Amén. Porque hay 4 tipos de personas. Tem 4 tipos de gente. Primeramente hay los que están ahí por estar. Tem isso não que tem não diz para estar. Amén. No tienen meta, Não tem meta, no tienen objetivos não tem objetivo não. y por eso no se comprometen tampoco. Está pensando comprometer tampouco. ¿Usted no ha visto esa clase de gente? Pois mira gente na aí. Hay gente que dice, no me metan en nada. Tem gente que sabe não encame de nada. Yo no me comprometo con nada. Eu não estou comprometendo mesmo com nada. Necesitamos gente para esto. Não Yo tem no. gente pensar aqui. Para lo otro, Para yo outro, no. Não, a mim não. Si puedo, vengo. Se me por me tá bem. Si tengo ganas, vengo. Se me tem gana me tá bem. Son gente, aleluya, que están por estar. Tem a gente não que tem para ter. Amén. Y hay los que no saben si pueden alcanzar sus objetivos Tem isso não que não está seguro que não por alcançar não meta não. y no se comprometen. E pensei não estou comprometendo a mes. O sea, son gente inseguras. Não tem gente não inseguro. Amén. Hay muchos tipos de esa gente. E o tipo de gente não aqui. Gente insegura. Gente não inseguro. Que todo es quizás, Tu costa portar. vamos a ver, Lá que nós vamos back. no sé si lo logro. Mensagem me tá logré. Amén, hermano. No hay una definición en ellos. Não tem definição de não. Y dicen, voy por eso. E não tá me tá vai pe coisa. Lo voy a lograr. Me tá vai logré. ¿Cuándo pueden glorificar el nombre del Señor? Amén, hermano. Aleluya. El otro son los que empiezan a caminar hacia un objetivo, 3 é não que tu começa cana vai para não meta. pero se rinden cuando las situaciones se ponen difíciles. Durante entregar ora costa vira difícil. Amén, hermano. Aleluya. Ellos ponen una meta Não tá por tu meta. y van en dirección de la E não meta. tá vai direção de meta. Pero cuando viene el más mínimo obstáculo, Ora mínimo obstáculo vini apresentar. ya no siguen. Não tá seguir mais. No siguen hacia su objetivo. Não tá seguir vai na meta. Ese obstáculo, por pequeño o grande que É sea, obstáculo aqui para chiquinho grande que portar. se torna en algo que les impide a lograr sus Tá objetivos. vira de algo das tropa não de logra não meta não. Amén, hermano. Aleluya. Son de esa gente que dicen, amén, Tá gente não que te diz amém. yo voy a hacerlo. Amém também assim é. Amén, hermano. Y el más mínimo problema que viene a su vida, E é problema mais chiquinho que na sua vida. pastor, ya no puedo. Pastor, me não por mais. Me duele aquí, Me sinto lo aqui. me duele allá. Me sinto lo allá. Tengo este problema en la Me tem familia. problema que tem família. Tengo lo otro. Me tem outra coisa. Amén, hermano. Ellos van hacia la meta, pero no tienen ese coraje para confrontar las situaciones. Não tá vai direção de meta, pero não tem valentia para confrontar a situação que apresentar. En Mateo capítulo 13, De Mateus capítulo 13. Jesús habló de 4 tipos de terrenos, ¿se acuerdan? Jesus fala de 4 tipos de terreno. Y él habló de un terreno en la cual cae la semilla Ela fala de terreno em qual semente cai. y dice que brota rápidamente, ¿sí o no? Que tá sale lié. Pero ¿qué dice después? Por que diz depois? Pero salido el sol, Pero ora solo sale, fácilmente quema esa semilla, esa mata. mas a fácil de queima e mata aí. Y Jesús hace la comparación E Jesus está essa comparação. y dice que son de aquellos Da gente não que oyen la palabra, escuta a palavra, creen, não tá querer. pero cuando llega el más mínimo Pero obstáculo, ora obstáculo mais chiquito chega, se apartan. não tá apartar. Son gente que no son dispuestos a seguir firmemente en sus Da objetivos. gente não está disposto para seguir firme na meta.
Y los otros son los que fijan metas, Número 4 está estudando que pone meta. se comprometen con ellas Nanta comprometendo a mescune. y pagan el precio para E nanta alcanzarlo. paga preço para alcançar esse aqui não. Y esos son los líderes que Dios quiere formar. E esse aí tem liderança que Deus quer formar. Esos son los líderes que queremos formar. E esse aí tem liderança que nós quer formar. Líderes que se fijan metas. Liderança que bota meta não. Aleluya. Están ahí en la buena y en la mala. Não tem hora costa bom e hora costa malo. Están dispuestos a seguir adelante Está disposto para seguir vai adiante. hasta lograr el E objetivo. hora logra no objetivo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues un líder es una persona con compromiso. Pues líder é uma pessoa com compromisso. Jamás puedes ser un líder Jamás vou botar líder si no te comprometes. se você não comprometer bom mês. Amén, hermano. Aleluya. El líder está dispuesto para hacer algo sin importar las consecuencias. O líder é disposto a fazer algo sem importar a consequência não. En el libro de San Mateo capítulo 21, Do livro de Mateus, capítulo 21, book de Mateus, el verso 28, versículo 28. quizá usted dice, pero yo no veo nadie ahí. Portanto, você me mira nada e não. Pero quiero usar estos textos para enfatizar sobre un punto. Pero me quero usar texto aqui para enfatizar arriba ponto. Verso 28. Versículo 28. Aleluya. Pero ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Mas que você pensa, homem tem 2 filhos, ele vai se sonho para mim e dizer, eu vai trabalhar de mim com nunca de vendref. Y él respondiendo dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. E ele contestou e disse, me não quer, e depois ele añadiu e vai. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. E está acerca ele 2 e disse de mesmo coisa. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. E esse aqui a contestar e disse, me vai, Senhor. Pero ¿qué dice después? Pero que dice depois? Y no fue. Mas ele não vai. Y no fue. Ele não vai. Amén. Porque no se compromete. Pastor, não te comprometer su mês. Hablan, Não dá papia. dicen, Não dá ópicos. pero no hacen. Pero não está assim. Amén, hermano. Este dijo, Essa cabeça. voy. Me vai. Parecía que estaba Da dispuesto, parte que estava disposto. que se podía contar con Vou él. por a conta com ele. Pero a la hora de la verdad, Pero hora de verdade chega. no apareció. Ele não vine. No fue. Ele não vai. No hizo nada. Ele não faz nada. Van a poder glorificar el nombre del Señor. El líder debe ser una persona que se compromete. El líder de persona que te comprometer su mes. Y que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, no importando las E consecuencias. está disposto para fazer o qual que tem que importar a consequência não. Amén, hermano. Una de las preguntas que cada líder debe hacerse es, Dia pergunta a cada líder me hace su mes, tá? ¿qué es por lo que estoy dispuesto a morir? Kiko, tá? Para lo qual me tenho que morir pé. ¿Qué es lo que hay en la vida que no seríamos capaces de dejar de hacer, no importando cuáles son las consecuencias? Kiko de coisa de vida que lo me está disposto para fazer sem importar a consequência não. Amén. El apóstol Pablo tenía ese espíritu, hermano. Apóstolo Pablo tem espírito, En el libro de Hechos, capítulo 21, de book de Hechos, no capítulo 21, en el verso 13, de versículo 13, Pablo estaba en la casa de Felipe. Pablo está em casa de Felipe. Ustedes saben que Felipe era uno de los 7 diáconos Nós sabemos que Felipe está onde é 7 diácono não. de la primera iglesia. De a primeira igreja. Y Pablo estaba en la casa de ese hombre de Dios. E Pablo está de casa de homem de Deus aqui. Y estando él ahí, E não, vino un profeta donde él profeta bem cerca de y le habló de los sufrimientos que le esperaban e da papel com ele de sofrimento não que estava da espera arriba de. allá en Jerusalén. Está guardando em Jerusalém. Pablo tenía que ir allá. Pablo me estera vai não. Pablo estaba dispuesto para ir allá. Pablo está disposto a vai não. Y este profeta le llega y le dice todo lo que le va a suceder E o profeta chega e diz tudo o qual me vai suceder allá en Jerusalén. na Jerusalém. Amén, hermano.
Y cuando los demás que estaban ahí oyeron esto, E ora sobrana que tem nan escuche aqui. léelo ahí en el capítulo 21, usted verá Lecer no capítulo 21 de Boac. que dice que todos empezaram a llorar Tura começar a chorar. y empezaron a decirle, Pablo, no E vayas. aí começa a dizer, Pablo, não vai. Pero mira la respuesta de Pablo Mira, contesta de Pablo. en el verso 13. De versículo 13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome De como el corazón? você não chora e quebra meu coração. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, Mas somente me está disposto não somente a guardar mará, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor mas me Jesús. está disposto para morir também na Jerusalém de nome, para o nome do Senhor Jesus. Él estaba dispuesto a entregar su vida por el objetivo que él quería Ele lograr. está disposto para entregar sua vida para a meta que queira lograr. Amén, hermano. A él no le importó E não importa si tenía que sacrificar todo lo que tenía. que tenho que sacrificar tudo o qual que estava a ti. Y que si en ese sacrificio incluía su propia vida, E de sacrifício ele incluiu sua própria vida. Pablo decía, yo lo voy a hacer. Pablo disse, me vai assim. Yo quiero lograr el objetivo. Me que logre meta. El Señor me llamó por un motivo. Senhora chamando por motivo. El Señor me habló. Senhora papia Me comigo. puso como apóstol de los gentiles. Ela botou-me como apóstolo de pagano. Y yo voy a lograr esa meta. E me vai logre meta aqui. Cueste lo que cueste. Que passa? ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Siguiente slide. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Creo que, ajá. Amén, ahí. Gloria al Señor. ¿Qué quiere el Señor que seamos? Que Senhor que para nós está. Él quiere que seamos útil en su viña. Deus que para nós está útil dentro do seu hofe. Amén, hermana. Útil en su viña. Útil dentro do seu hofe. Y lo otro que realicemos que es un privilegio trabajar para el Señor. Dá privilégio para trabalhar para o Senhor. Y prepararnos y darnos forma para después llenarlos con su gloria. Senhor que preparar-nos e dar-nos forma para depois llenar-nos de sua glória. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Esse é o Senhor que hace conosco. No estamos aquí simplemente por estar. Nós não estamos aqui não simplesmente para estar. Estamos aquí para cumplir con el Señor. Nós estamos aqui não para cumprir com o Senhor. Amén. El otro. Siguiente slide. Aleluya. Amén. ¿Qué nos hace un líder de verdad? O que está fazendo líder de verdade? Amén. Lo primero que debemos saber es que el líder no nace. A primeira coisa que você sabe que o líder não está nasce. El líder se hace. O líder está guardado formar. Una persona puede tener por natural, Uma pessoa pode ter de seu mês ciertos elementos de un líder. certo elemento não de líder. O para ser un líder. Para estar líder. Pero con todo eso necesita ser formado. Pero que tu rece este guardo formar. Vimos ahí en el libro de Jueces Nós vamos de book de juez não. que Gedeón tenía cierta característica de un líder. Que o Gedeon tem certa característica de líder. Él sobresalía sobre los demás. Estava a sair para delante ribe outro não. Estava a ressaltar ribe outro não. Pero aún así necesita ser preparado. Pero ainda este guardo preparar. Usted puede tener ciertas cualidades como para ser un líder, A portar tem certa qualidade não para estar líder. pero necesita capacitación. Pero vamos mestre de guardo capacitar. Amén, hermano. Y ese liderazgo que Dios quiere hacer en nosotros E ele liderazgo que Deus quer fazer de nós. se desarrolla desde Da adentro tesouraria de padem y se manifiesta hacia para afuera. manifestar para fora. Amén, hermano. Dios tiene que empezar una obra en nosotros, Deus tem que começar uma obra de nós, en nuestros de corazones. nos coração. Según yo tengo entendido, el pastor tiene un tema sobre el yo. Amém. Segundo compreender, pastor, Amém. tem tema tocante a mim. El yo. A mim. Porque tiene mucho que ver Você tem roupa de haver en nosotros como líderes. de nós como líder. Dios tiene que obrar en nosotros. Deus vai ser obra de nós. Tiene que trabajar en nuestro Vai corazón. entrar de nosso coração. Amén, hermano. Podemos tener
la capacidad humana, la intelectualidad. Nós podemos ter capacidade humana, intelecto, Pero Dios tiene que trabajar ahí en el corazón. pero Deus precisa de coração, Con nuestro yo. com nosso eu, Con nuestro ego. com nosso ego. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esse é o primeiro módulo tá dedicado é eu. Ah, ya lo dio. Nós vamos começar com ele. Amén. Amén, hermano. Es que es necesario, hermano. É necessário, irmão. Porque si somos líderes Se nós está liderando, y no dejamos que Dios trabaje adentro, se nós não lagar Deus trapa dentro, vamos a hacer mucho daño más adelante en la obra de Dios. daño diante da obra de Deus. Eso se ha visto mucho, hermano. Esse tem roupa exemplo de irmão. Que gente que tienen cualidades de líder, Gente que tem qualidade de líder, pero no se dejaron trabajar por dentro. não la guardo permitir guardo formar para dentro. Y ese yo E eu a mim aqui predominó a dominar. e hizo que perdieran lo que Dios quiso hacer con sus vidas. Na perda lo qual Deus quer fazer com a Pues vida. el liderazgo se desarrolla desde adentro É liderazgo de desarrollar de y se manifiesta hacia afuera. se manifestar para fora. En el libro de San Mateo capítulo 23, No book de Mateus capítulo 23. el Señor Jesús dijo algo importante cuando reprendió a los fariseos. O Senhor Jesus fez algo importante, ele repreender o fariseu. ¿Usted se acuerda que los llamó sepulcros blanqueados? Você acorda que ele chamavam grafnan blancha, Que por fuera estaban bien, que para fora está bonita, pero por dentro ¿cómo estaban? pero para dentro quando estava tá Lleno de huesos, lleno de hueso, seco y de inmundicia. seco e de imundícia. Amén. Y en ese mismo capítulo, E de mesmo capítulo aí, el Señor habla de limpieza, o Senhor está para de la limpeza. limpieza del vaso. É limpeza de baker. Y él dice, limpia primero lo de adentro del vaso, Então você limpar primeiro é para dentro de baker, para que lo de afuera también sea limpio. para o qual de para fora também vira limpo. Amén. Lo mismo sucede, aleluya, en el liderazgo. Mesmas coisas sucedem em liderazgo. Hay que desarrollar de adentro Mas é desarrollar de para dentro, para que eso se manifiesta hacia afuera. para que manifestar de para fora. Y eso no sucede de hoy a mañana. Esse não passa de ave para amanhã. Eso toma tiempo. Esse toma tempo. ¿O no, mi hermano? Ou não, irmão? Nosotros los seres humanos somos difíciles. Nós, como ser humano, está difícil. Usted puede verse hoy en el espejo y dice, qué difícil es bregar conmigo. Vamos começar a espelho e dizer, que Oh, no. difícil está para lutar comigo mesmo. Yo soy difícil. A mim está difícil. Somos difíciles. Nós está difícil. Amén. Dios tiene que trabajar allá adentro de nuestro corazón. Deus não traz de nosso coração. Y eso toma tiempo. Esse toma tempo. Cada día. Cada dia. Cada día. Cada día. Jesús dijo, Jesus avisa. toma tu cruz. Tomava cruz. Cada día. Cada dia. Niégase a ti mismo. Ninguém bom mês. Cada día. Cada dia. Hay que desarrollarlo de adentro. Cada Vamos día. desarrollar o qual está para dentro cada dia. Amén, hermano. Pues, ¿qué vamos a hacer en este curso? Mas que nós vamos fazer curso aqui. Siguiente slide. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Me parece que no está ahí. Aleluya. En este curso básico de liderazgo vamos a tratar las siguientes cualidades de un líder. De curso básico de liderazgo, nós temos que atender a seguinte qualidade de líder. El poder de convencimiento. É poder para convencer. Eso se ve en los capítulos ya más adelante. O capítulo mais adiante nós temos isso aqui. La capacidad para motivar a otros. Capacidade para motivar outro, não? La habilidad social. Habilidade social. La habilidad para manejar y guiar. Habilidade para manejar e guiar. Y también una persona de carácter. E também uma pessoa de caráter. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Con esto entramos también Com isso aqui nós entramos também al capítulo 2. de capítulo 2. Gloria al Señor. La misión y la visión. Amén. Missão e visão. Aleluya. Antes que vayamos a tratar las cualidades de un líder, hermano, Por menos vai tratar qualidade de líder humano. vamos a detenernos aquí un momento en este tema, amén, de misión y visión. Nós temos aventurado assim aqui de tema aqui, Amém. missão e visão. El siguiente slide. Aleluya. Un líder es una persona
Un líder de una persona con una visión clara y con una misión com uma visão bom clara e uma missão bien definida para alcanzar bom definida su visión. para chegar na sua visão. Amén. ¿Qué es la meta de este curso? Que eu tenho meta de curso aqui? Preparar los líderes, Preparar líderes, hacerles conscientes de la visión assinar consciência de visão y del trabajo de esta obra. e de trabalho de obra aqui. Y lo otro, E outro, siguiente slide. seguinte slide. Aleluya. Cristo vive. Yeah. Amén. Que tener una visión significa ayudar a pensar en la obra y tomar responsabilidades para lograr la meta de esta obra. Ter uma visão, Amém. significa ajudar a pensar em obra e tomar responsabilidade para lograr a meta de obra aqui. Usted no está aquí por estar. Você não está aqui não diz para estar. Amén. Usted no está aquí solamente para llenar un formato o sentar ahí una silla. A não está aqui não diz para uma formalidade ou para ocupar um stool. Usted está aquí para funcionar. A não está aqui não para funcionar. Como decía el pastor ayer, Maneira pastora Bissayeira, funcionar bajo un ministerio, para funcionar bajo de um ministério, apoyar ese ministerio, apoiar o ministério, engrandecer esse para esse ministerio. ministério mais grande. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es verdad que no todos van a ser líderes, Na verdade, quando tu rende está líder, pero Dios, la obra necesita, pero é obra de ministério. la iglesia necesita A líderes. igreja ministério líder. Amén. Y por eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. De capítulo aqui diz nós também assim. Vamos a hablar de misión y visión. Nós temos para de missão e visão. Amén. Y queremos introducir este tema con este siguiente ejemplo. Nós queremos Amén. introduzir tema aqui que é o seguinte exemplo. Imagínense un padre de familia Imagina a vontade de família quiere construir una casa. e quer construir casa. Amén. La casa de sus sueños. É casa de seu sonho. Amén. Y lo quiere construir, tiene su esposa, tiene sus hijos. Tem seu casal, tem seu junam. Y no es una persona rica, É não é uma pessoa rico, es una persona de clase media. é uma pessoa de classe média, Pero él quiere su casa. pero é que é sua casa. Entonces, ¿qué él hace? Él comunica a su familia Pois é comunicar a sua família, sus deseos, seu desejo, sus sueños. seu sonho. Amén. Aleluya. Pero es una meta que él tiene en el futuro. Verdade? Uma meta que ele tem de um futuro. Algo que él quiere alcanzar. Algo que quer lograr. Y él quiere que su familia É que para sua família esté con él tá com ele en la realización de ese sueño. para realizar esse sonho aqui. Entonces a él le toca Pois ele tem que assim, convencer ahora a su ele familia tem que convencer sua família de esse sueño de esse sonho aqui. para que ellos también puedan contribuir Para não também pode dar mão en la realización de ese sueño. para realizar esse sonho aqui. Amén, hermano. Pero primeramente él debe saber Pero ele promete, ele tem que usar qué es lo que quiero, Kiko me quer. qué es mi sueño. Kiko tá meu sonho. Tiene que en cierta forma definir su sueño. De certa maneira, ele definir seu sonho. Porque si él quiere que otros le apoyen en la realización de ese sueño, Se você quer para outro apoiar para realizar esse sonho aqui, él tiene que transmitir en ellos lo que él está deseando hacer. ele se transmitir de nan, lo qual ele tem desejo de realizar. ¿Sí o no, hermano? Y regresando a lo de la casa, E se nós vamos aquele qual de casa, ¿qué es lo que él quiere? que quer? ¿Una casa de un solo piso? Casa de plan, ¿Un solo plano? Um nível só, ¿O una casa de 2 niveles? ou casa de 2 pisos, ¿Una casa que tiene una piscina? casa que tem zwembad, Amén, hermano. Él tiene que hacer unos cálculos. MC sacação, Si quiere una casa de 2 pisos, se quer casa de Com 2 uma pisos, piscina. com zwembad, ¿cuánto me va a salir eso? quanto custa esse salime? ¿Qué es lo que me va a costar? Que te custar-me? Y si ese sueño, Se é sonho aí, si mi realidad financiera se minha realidade financeira puede cumplir con ese sueño. por cumprir que sonho aqui. Amén, hermano. Aleluya.
En otra palabra, Outra palavra, ese sueño tiene que ser un sueño realizable. sonho é um sonho que pode realizar. No una cosa que se hace ahí a la aventura. Não coisa que você assim diz para assim. ¿Sí o no, hermano? Ahora, puede ser un sueño ambicioso. Porta um sonho ambicioso, Amén. Pero realizable. pero você pode realizar sim. Que se puede hacer. Você pode fazer. Bendito sea el nombre del Señor. Y también él tiene que planear. É tudo planificar. ¿En cuántos años yo quiero realizar mis Tem sueños? quanto anos me quer realizar esse sonho aqui? ¿Cuáles son las fases? Que fase andar? ¿En cuánto tiempo quiero realizar cada una de esas Em fases? quanto tempo me quer realizar cada de fase aqui? Voy a empezar con la fundación Então começar que fundeixe, y después de tanto tiempo depois de tanto tempo, levanto las paredes, delante a muralha não, después pongo el techo depois no botedac, y así va, aleluya, poco a poco assim pouco a pouco realizando su vai sueño. realizando seu sonho. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Quando Señor? para vai em nome do Senhor. Él tiene que pensar MC pensa, cuáles son los logros que quiero lograrlo a término corto. MC pensa que como que logra término cortico, ¿Cuánto quiero lograr a término medio que me que logra em término médio, o a término largo? of término período Amén, largo. hermano. Aleluya. Entonces, después que él se hace todas estas preguntas, Ora, se tu lhe pergunta aqui, entonces ahora él puede comunicar e ora para comunicar esse sueño, esse sonho aqui, porque él está definido. você está bom definir agora. Él sabe lo que quiere. Essa aqui que quer, Él sabe dónde va. essa onde trabalha, Sabe lo que quiere lograr. essa aqui que logra, Ahora lo puede comunicar agora para comunicar con lujo de o detalle lucro e detalhe a su familia. na sua família. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? En el libro de Lucas 14, Em Lucas 4, mira lo que dice el Señor ahí. igual que o Senhor te disse aqui, não? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre Sobre qual de vós ora quer trazer torre, no se sienta primero y calcula qué? não está senta calcular que, Kiko, ¿Qué calcula? que te calcular? Los gastos. É gasto não, A ver si tiene lo que necesita ¿para qué? para mirar se tem suficiente para Kiko, Para acabarla. para caber. Porque el asunto no es simplemente comenzar. O assunto não está simplesmente começar, El asunto es comenzar y acabar. é assunto está começar e acabar. Hay muchos que comienzan, E o para começar, pero no acaban. na nota acaba. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Y dice el Señor ahí, E o Senhor também diz não, no sea que después que haya puesto el cimiento e para não está sendo depois que põe fundeixe y no pueda acabarla, e não por caber, ¿qué sucede? que te passa? ¿Ah? Ah? ¿Qué sucede con esa persona? Que te para que pessoa? ¿Qué dice ahí? Que te dice não? Todos los que lo vean comiencen a hacer, ¿qué? Turco mire, tá começar assim, Kiko. Burla de él. Bofão DJ. Burla de él. ¿Y cuál es la burla? El siguiente versículo. Kiko tem bofão. Verso- Este hombre comenzó a edificar É homem que começar a construir y nunca acabó. e nunca ele acabe. No pudo Não acabar. por acabar. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? Amén. O sea, el sueño É sonho, debe ser un sueño mas é ambicioso, sonho ambicioso, pero pero realizable. sonho realizável. Amén, hermano. Y él tiene que, esa persona que, volviendo otra vez al ejemplo de la casa, Vai back no exemplo de casa. esa persona tiene que saber qué es lo que yo quiero A hacer, pessoa me sabe que quer qué assim. es lo que yo quiero lograr. E como que logra? Amén, hermano. Aleluya. Pues, en este ejemplo que acabamos de ver, Pois de exemplo que nós acabamos o AC, hay tres elementos esenciales que salen a la tem luz. 3 elementos essenciais que está salindo à luz. Amén. Que está bem arriba. Los siguientes slides. Más adelante. Cristo vive. Amén. ¿Cuáles son? Que elemento não? ¿Ah? Futuro. 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 Amén. Futuro. Porque siempre se ve adelante. Por sempre botar o para adiante. ¿Sí o no? Sim ou não? Número 2, ¿qué es? Número 2. Ambición. O yo le Ambición. pregunto a usted, Me está por um trabo. ¿qué es ambición? Que está ambição? ¿Ah? ¿Qué es ambición?
Anhelar tiene algo. Anhelar para tener algo. Ajá, ¿qué más? Hambre para lograr algo. Hambre para lograr algo. Amén. O sea, la ambición es un deseo, Ambición está un deseo. pero es un deseo vehemente. Está un deseo fuerte. Amén. De algo, de lograr algo. Para lograr algo. Amén. Y en la obra de Dios Y tenemos que tener esa ambición. Y en obra de Dios me se tiene ambición aquí. Y estoy hablando de la ambición sana. Y Amén. está de ambición sano. Porque hay una ambición enferma. Porque tú ambición que está malo también. Pero hay una ambición sana. Pero tú ambición sano. Hay que tener eso en la obra de Dios. Me tiene ese de obra de Dios. Que debemos desear lograr algo. Nos me se desear de lograr algo. No se puede quedar con las manos cruzadas. No se puede querer que van cruzar. Amén, hermano. Y el otro punto es que El otro punto está el factor tiempo. el factor tiempo. Amén, hermano. Porque lo que queremos Por lo cual nos que no es algo para ahora, no está algo para walkie, es para el futuro. para futuro. Toma tiempo. Te toma tiempo. Amén, hermano. Pero para allá vamos. Pero para Inán no está ahí. El líder se enfoca en eso. El líder te enfoca su mes de ese. Aleluya. Amén, hermano. Volviendo al ejemplo del padre de familia. Si nos va a ver de familia. En este caso podemos tomar el padre de familia como el líder. Amén. De ejemplo, nos podemos meter de familia como el líder. Él está guiando ese proyecto. Él está guiando el proyecto aquí. Lo está transmitiendo a su esposa. Está transmitiendo a su casa Y a su familia. y a su familia. Para que le apoyen Para a lograr ese proyecto. Para apoyar para lograr el proyecto aquí. Amén, hermano. Ahora, si hablamos de la obra de Dios, Si nos papel de obra de Dios, hablamos de algo mucho más grande que un simple construir una casa. nos papel de algo mucho más grande que un simple construir un gas. Amén, hermano. Ahora vamos a definir estos puntos. Van a definir punto aquí. Futuro. Futuro. ¿Qué es futuro? ¿Qué está futuro? ¿Qué es futuro? Yo le ¿Qué pregunto. está futuro? Me da si voy pregunta. Yo sé que usted lo ve ahí, ¿no? Pero en sus propias palabras. ¿Qué es ¿Qué futuro? es futuro? ¿Cómo? Un periodo que me se ve ainda. Un periodo que aún tiene que llegar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Futuro. ¿Qué es futuro? ¿Qué está futuro? Aleluya. ¿Cómo? Me sé bien. Algo que viene. Algo está bien. Amén. ¿Cómo? Tener la visión de algo que uno quiere. Tiene una visión de algo con una persona que. Amén. Ponga el slide otra vez. ¿Vamos a qué? Futuro, un periodo que ha de venir. Un periodo que me ser bini. No se sabe después de cuánto tiempo No será. se sabe después de cuánto tiempo le está bien. Ni tampoco cuán largo el periodo es. Tampoco un largo periodo está. Pero el líder va hacia eso. Pero el líder va de dirección. Se enfoca en eso. Está enfocado en ese. Amén, hermano. Aleluya. Pues en esta lección, Pues denle aquí. en este capítulo 2 que ustedes el tienen ahí en su capítulo 2, libro, nos entendemos en Buki. vamos a atender esas palabras, visión Nos y entendemos palabra misión. en visión y misión. Vamos a ver qué es la visión del movimiento misionero mundial. ¿Qué es visión del movimiento misionero mundial? ¿Qué es la visión del movimiento misionero mundial aquí en ¿Qué Bonaire? es visión del movimiento misionero mundial aquí en Bonaire? Amén. Y si el tiempo nos da, probablemente va a ser mañana, Y si tiempo no dura, vamos a ilustrar la estructura del movimiento misionero mundial. nos tenemos también estructura del movimiento misionero Y mundial. al final vamos a tratar la visión y misión personal de cada líder Y al individual. final nos trata de misión Amén. y visión de cada líder individual. ¿Qué es visión y qué es misión? ¿Qué es visión y qué es misión? Aleluya. Visión significa los ideales que quieres lograr. Ahí viene otra vez la palabra. Visión significa ideal como que logra, esta palabra te viene a trove, En el futuro. en futuro. Los ideales que quieres lograr en el futuro. Ideal como que logra en futuro. Amén. Es tener una vista clara del ideal que uno quiere realizar en el futuro. Tiene un vista clara de ideal con una persona que logra en futuro. Note que
la palabra que sobresale ahí Mire a palavra que ressalta aí, não? es la palabra una vista clara. Vista clara. Amén. El líder tiene que tener una vista clara. Ahora, El líder me vista clara. ahora a veces no inmediatamente uno tiene la vista clara en lo que uno tiene, lo que uno quiere. Quando turbia mesora bossa que como que. Pero tiene que trabajar en eso. Pero tu entrar ribesei. Tener una vista clara Tem de lo que quiere. vista clara de lo qual como que. Porque acuérdese Corda? que lo que él quiere lograr, Lo qual é que logra lo quiere transmitir al otro. é que transmitir em outro. Y para transmitirlo necesita estar claro en lo que quiere hacer. E vai transmitir e me está claro de lo qual é que é assim. Amén, hermanos. Aleluya. La obra del Señor también tiene su visión. A obra do Senhor também tem sua visão. Conocer la visión de la obra es importante para toda la obra del Señor, É conhecer a visão de obra é importante para entender a obra do Senhor. para que así todos puedan saber el camino que van a transitar. Assim na turrende por sa onda não tabai. Por eso, vamos a tomar un ejemplo del pastor. Vamos tomar exemplo de pastor. El pastor es un líder. O pastor é líder. Entonces estamos en una obra. Nós temos uma obra. ¿Qué tengo yo que hacer como pastor? Que eu me tenho como pastor? Transmitir la visión de qué? Transmitir a visão de Kiko. De la obra. De obra. Si yo quiero que los hermanos sigan, Se me quer permanecer sigue, entonces yo tengo que transmitirles esa visión. me tenho que transmitir na visão aí. Amén. La visión de esta obra. A visão de obra aqui. Hacerle conocer esta obra. La gran conocer obra aqui. ¿Cuál es la meta de esta obra? Qual é a meta de obra aqui? ¿Qué es lo que esta obra quiere lograr? Que obra aqui que logra? Tenemos que transmitirlo. Nós que me se transmitir essa aqui. Eso no viene por así. Esse não tá bem assim na sina. A veces nosotros como pastores Também nós como pastor, equivocamos y decir, ellos lo tienen que saber por sí mismos. não me cessar, nós está robês visando na mestersa. Tenemos que enseñarles. Nós me cessianan. Tenemos que mostrarles cuál es la visión, qué es lo que queremos en esta obra. Nós me se mostrando que de visão que nós que Amém. logra que obra aqui. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el rumbo Qual é a direção, qual é o rumbo que queremos ir? que nós que vai dentro. Amén, hermano. Cuando eres una persona de visión, Por uma pessoa de visão, tienes la capacidad de no mirar las cosas como son, sino como serán. você tem a capacidade de não mirar costa maneira não tá, pero maneira não lo porta. Amén, hermano. El padre de familia Está de família, que quiere construir esa casa o que construir casa, no está viendo las cosas como son. não te mire costa maneira não tá. Cuando él compró ese terreno, Agora ela compra terreno aí, lo que él está viendo es lo qual esta mira tá, los ojos humanos, é obra humano, un terreno vacío. terreno baixo. Pero como tiene visión, Pero dor que tem visão, él ve algo más encima de ese terreno. mira algo mais ribe terreno aí. ¿Qué es lo que ve? Que te mira? La casa de sus É sueños, casa de seu sonho. lo que él quiere Lo qual realizar. é que realizar. Amén, hermano. Aleluya. No ve lo que son, no ve lo que está delante de sus ojos, ve más allá. Não te mira lo qual que tá, te mira lo qual delante de sua boa, não te mira mais allá. Tiene una vista É inspirante, tem vista inspirante, ambicioso, llamativo, ambicioso, atractivo, pero este punto también es importante, pero el punto que é importante, realístico del futuro. realístico de futuro. Amén, hermano. Porque hay gente que tiene unos planes, Pero hermano. tem certos planos, irmão, Aleluya. Que jamás y nunca que nunca, será realizable. que não pode realizar, não. Porque no son realísticos. Pastor, não está realístico. Amén. Hay gente que hablan, yo tengo fe. E tem que meter fé, Y hablan de una fe de aquí para allá. e não tem fé de aqui para allá. Pero una fe muerta. Pero fé morto, Sin movimiento. sem movimento, Sin acción. sem ação. Amén. Amén, hermano. Tiene que ser algo realístico. É algo realístico. Amén, hermano. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya. Y tiene una vista colectiva del futuro. Ya hemos visto eso. Nossa Amén. vista coletiva de futuro. Já não se mire isso aqui. Gloria al Señor. Siguiente slide. Aleluya. Cristo vive para siempre. Alabanza al Senhor. O sea, para yo enfatizar un poquito más sobre la visión. Para enfatizar um pouquinho mais sobre a visão, La visión es
entonces prácticamente la capacidad de ver. Visão tá é capacidade de mirar. O sea, la persona en su mente tiene un cuadro de lo que quiere lograr. Pois a pessoa dentro sua mente tem quadro, tem portrait que quer lograr. Amén, hermano. Mira, antes de Dios, cuando Dios llamó a Moisés, Ora Deus chamou Moisés, ahí en Éxodo capítulo de Éxodo 3, capítulo 3. aleluya, Dios le dio una visión, ¿sí o no? Deus deu uma visão, ou não? ¿Cuál era la visión que Dios dio a Moisés? Qual é a visão que Deus deu a Moisés? Él vio una zarza ardiente, Ele mira bush queimando, amén, que se ardía pero no se quemaba, pero que estava da o sea, no se consumía. tá na candela, pero não estava da queima. Pero eso era, nada más eso era la visión. ¿Qué era la Essa é visión? a visão, que tá a visão? ¿Qué era en realidad la visión en Que ese momento? estava em realidade a visão em momento aí. ¿Ah? Yo oí algo por ahí. Guiar al pueblo de Israel. Guia o povo de Israel. Pero algo más. Usted Algo dijo más. algo, pero no, como estaba diciendo, que el líder tiene que tener una visión clara. O líder tem uma visão clara. Usted dijo algo ahí, pero no es totalmente claro, es un Mas poco vago. algo, né? Pero não está completamente Qual era claro. a É um visão? pouco vaga ainda. Qual é a visão? ¿Ah? La liberación del pueblo de Israel, ¿de dónde? Liberação do povo de Israel de onde? De manos de los egipcios. Foi de mão de egípcio. Pero solamente eso. Não somente isso aí. Era solamente eso. É isso? ¿Ah? Amén. Y llevarlos a la tierra E banar na prometida. terra prometida. Introducirlos a esa promesa que Dios dio a Abraham. E em Canaã den a terra que Deus ha Amén, prometido. hermano. Eso era la visión. Essa aí estava a visão. No simplemente ese arbusto que estaba ahí quemando. No. Não simplesmente mata e que estava queimando. Dios le dijo bien claro, te llamé para que sacaras a mi pueblo de Egipto. Deus disse, bom clamar e amar, vou sacar meu povo de Esa es Egipto. una parte de la visión. Essa é uma parte de visão. Pero la otra parte futura, ¿cuál era? Pero é parte futuro. Qual está? Meterlos en la tierra prometida. Em Canaã den a terra prometida. ¿Cuál puede alabar el nombre del Señor? Amén, hermano. Se necesita visión. Mistério de visão. Si no hay visión, no hay misión tampoco. Se não tem visão, não tem missão. Porque la misión Por eso, es la realização de la visión. Pastor, missão é a realização da visão. Amén, hermano. Aleluya. O sea, más adelante vamos a ver que la misión son los pasos que hay que dar Missão tá é passo não que eu tenho que dar para lograr la visión. para lograr a visão. La visión se concentra en el futuro, Visão tá centra sumes do futuro. pero la misión se concentra en el presente. Pero a missão tá concentrada sumes do presente. Amén, hermano. La visión es importante. A visão é importante. Proverbios 29:18 dice, Provérbio 29:18 tá avisa, donde no hay visión, caminha não tem visão, el pueblo se desenfrena. o povo da sala e foi controle. Ayer el pastor hablaba Ayer o pastor estava da y papia. tomó el ejemplo del libro de los É jueces. um exemplo de book de Western. ¿Y qué pasaba ahí en el libro de los jueces? Que é passa de book de Western? No había un liderazgo Não tem liderazgo definido definir. y todo el mundo hacía Tu reina estava assim, como bien le no parecía. qual não estava aqui. Donde no hay visión, Caminha não tem visão. Proverbio dice, se desenfrena el pueblo. Provérbio de bisa que o povo está desenfrenando mais. No saben dónde ir, no saben a dónde van. Não está onde está vai. Amén, hermano. Aleluya. Y eso sucedió en los tiempos de Elí. El hermano también habló de eso ayer. A passar do tempo de livro, mas para dizer também Dice era. bien claro en 1 Samuel capítulo 1 Dentro de Samuel capítulo que 1, no había visión con frecuencia. não tem visão com frequência. ¿Por qué? Porque Elí perdió la visión. Por isso Elias perde visão. ¿Cuándo para alabar el nombre del Quando fala, vai, Señor? Senhor. Amén. La visión nos da un sentido de propósito. É visão de nós sentir de propósito. La visión nos hace ver por qué estamos aquí. É visão de la que nós vai de que nós está aqui não. Amén. La visión nos mantiene en los rieles, en el camino. É visão de manter nós mesmos ribe caminda. Cuando hay visión, Ora tem visão, ahorramos tiempo, nós par tempo, ahorramos dinero. nós par sem. Amén, hermano.
Aleluya. La visión nos mantiene motivados. A visão te mantém nos mesmos motivar. La visión hace que no se enfoca en lo duro o difícil de la tarea, A visão tá botou que não tá enfocado mais em tarefa que tá difícil ou duro, duro. sino en el resultado final. Pero pode enfocar mais no resultado final. Amén. En 2 de Corintios capítulo 11, De 2 Coríntios capítulo 11, del verso 22 al 33, verso 22 até 33, el apóstol Pablo habla de todas las dificultades por las cuales él pasó. apóstolo Paulo de toda dificuldade para meio de qual ela passa. Pero como él tenía visión, Pero dor que tem visão, él dijo, de ninguna de esas cosas hago caso, pero ele precisa de nenhuma costa emita haga caso. con tal que termine mi carrera con gozo. Com tal me acaba mi Bueno, para carreira alabar el com nombre del gozo. Señor. Él tenía visión. Ela tem visão. Aleluya. Amén, hermano. Gloria al Señor. Él tenía una motivación fuerte. Ela tem uma motivação forte. Él sabe por qué Dios lo llamó. Ela sabe aqui que Deus a chamei. Es más, él dijo, ay de mí si yo no predicar el Evangelio. Ele ai de mim se não predicar o evangelho. Amén, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. En San Juan capítulo 4, Em Juan 4, el verso 35 y 36. versículo 35 e 36, Todos sabemos que en Juan capítulo 4, nós estamos sacando em Juan capítulo 4, Jesús tuvo la entrevista con la mujer samaritana. Jesus tem entrevista com mulher samaritano. Amén. Pero después que la mujer se va Depois que mulher vai, y los discípulos le traen comida a Jesús, e discípulo traz comida para Jesus, y Jesús les revela su misión. e Jesus está revelando sua visão. Él les dijo, Ele avisaram: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que ¿qué? essa minha comida está para fazer a vontade de minha tata e Kiko. Y que acabe su obra, ¿o no? Acaba sua obra. Pero mira cómo Jesús ahora proyecta a los discípulos Mira, agora com Jesus está projetar discípulos a la visión que él tenía. na visão que ele tem. Porque los discípulos estaban estancados. Ou seja, o discípulo está para estancar. Mira el verso 35. O versículo 35. Aleluya. Amén. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Você não te pensa, falta 4 lunas para o tempo de cosecha chega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Mira, me te pensa você cara vaca e mira, é com nuculang, para sua mananta branco e para guardar cosecha. ¿Qué sucedía con los discípulos por falta de visión? O que está passa que discípulo para falta de visão? ¿Qué pasó con ellos? O que passa com não? ¿Ah? ¿Qué decían ellos? Que não estava visa? Aún falta Ainda falta 4 meses para que llegue la 4 siega. lunas para cosecha chega. ¿Pero qué le dice el Señor? Pero que o Senhor te pensa não? Ya la siega está ahí. Já é cosecha tem, No tenían visión. não tem visão. Si no hay visión, Si nos no- quedamos estancados. Se não tem visão, você quer estancar. Aleluya. Alguien dijo esto, hermano, O ene vise aqui, irmão. y lo encontré muy interesante y me Mas é edificó mucho. interessante e me edificar meu hope. En cuanto a tocante la visión. Tocante visão. Dice, la visión nos hace ver lo invisible. Visão que nos mira, o qual está invisível. Nos hace escuchar lo que no se puede escuchar. Ela que nos escucha, o qual não pode escuchar. Nos hace creer lo increíble. Ela nos quer, o qual está incrível. Nos hace pensar en lo impensable Ela nos pensa, o costa que não pensa. y nos hace hacer las cosas E imposibles. ela que nos hace costa que está impossível. La visión. É visão. Cuando la persona tiene una visión clara, Por a pessoa tem uma visão Hermano. clara. Román, aún las cosas que parecen imposibles lo hace, hermano. hace costa que parece invisível. Está impossível, está assinando, román. Ve las cosas invisibles, lo ve. Esta mira costa que está invisível. Amén, hermano. La visión es É importantísima. visão que mais importante mês. Amén, hermano. Aleluya. ¿Por qué es importante la visión? Mira, é visão que é importante. quiero presentarles un escenario. Me que prestamos a cenário. Imagínense que una persona, un dueño de un trabajo, Uma pessoa, um dono de trabalho, va a una jungla, ela vai
Un monte, jungla, urwoud, selva, urwoud. una selva, ajá. A cortar y a limpiar. Corta y limpia. Amén. Y están ahí en esa selva, Den e urwoud dando todas sus fuerzas. usando toda su fuerza. Ahí están los trabajadores trabajando Até trabajando con tremendo esfuerzo. com roupa e esforço. Logran un tremendo progreso. Nada vai dilante, Pero de pronto, pero de repente, uno de los trabajadores sube en un árbol, onde trabalhador subir de um palo, inspecciona e está o y después él grita, e depois da grita, estamos en la jungla equivocada. não se de urwoud robes. Todo ese esfuerzo, Todo esforço aqui, todo eso que hicieron, tudo lo qual que não hace, fue en vano. está em vano. ¿Por qué? De com, Por causa de visión, por causa- falta de a visión. falta de visão. Amén. Hermano, podemos invertir Nós põe rica sem tiempo, tempo, dinero, sem energía, energia, pero si no hay visión, mas se não tem visão, estamos trabajando en vano. não está trabalhando por nada. No estamos haciendo nada. Não está fazendo nada. Esta gente trabajaron ahí É ainda que trairá con todo su esfuerzo, todo esforço, pero cuando se dieron cuenta, para realizar, estaban en la jungla equivocada. nada de urwoud robes. ¿Cuándo pueden alabar el nombre del Señor? Por eso es necesario tener Da visión. precisa necessário ter visão. Aleluya. Pues visión, Visão si vamos ahora, hablamos ahorita de visión, pero ahora la misión. é missão. ¿Qué es la misión? Quinta missão. La misión es el trayecto, É trajeto, el proceso é processo y el manejo de ese proceso e é manejo de processo para realizar la visión que está delante. para realizar a visão que está por delante. Amén. Hay una visión. De visão, Tomamos otra vez el caso de la casa. nós vamos exemplo de casa, Hay una visión. de visão, Una casa de 2 pisos. casa de 2 pisos. Amén. ¿Sí o no? Aleluya. Pero hay que llegar a esa visión. Pero me sigue na visão, ei, ¿Y cómo se llega? conta chega, Esa es la misión. essa é a missão. Amén. Aleluya. La misión es el proceso y el manejo de ese proceso para realizar la visión que está delante. Esto es lo que queremos lograr. É missão de trajeto e processo, Pero- manejo de processo para realizar a visão que está delante. Se nós que logra, Pero aquí están los pasos que hay que tomar. aqui te passo não que eu tenho que dar. Amén, hermano. Amén. Está para que eu tenho que dar. Y para lograr una visión, Para uno puede tener diferentes Para misiones. lograr uma visão, vou ter diferentes missões. Amén, hermano. Estas metas y cómo alcanzarlos, E metam aqui com realizarem esa es la misión. essa é a missão. Amén, hermano. La visión es A necesaria visão é necessário para que yo pueda definir mi para misión. para mim poder definir minha missão. Tengo que saber qué es lo que quiero Me está aqui como que en el futuro. tem futuro. Y cuáles son los pasos que ahora yo voy a dar E qual está para me dar a hora para poder llegar ahí. para poder chegar e não. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Esto quiere decir que si tenemos una visión y una misión en común, Esse que me nós temos visão e uma missão comum. esto nos unirá más y más y trabajaremos juntos. Essa que nós mais e mais nós lo tra junto. Hay organizaciones que han quedado estancados en el tiempo Tem organizações que querem estancar em tempo. porque sin ellos darse cuenta, Mas se não mês a realizar, su misión se transformó en misión. sua missão a transformar em visão. Amén. Amén, hermano. O sea que ellos cogieron la misión Na tua missão y la misión é missão, lo hicieron la visión. nasce a visão. La visión es esta, É visão desse aqui. pero la misión Pero é son missão. estas. Tem esse aqui não. Pero mucha gente Pero compreende, tomaron la misión na tua missão, y lo hicieron su visión. nasce na visão. ¿Qué quiere decir eso? Que está aí que visa. Que quedaron estancados o no. Na que estancar. ¿Sí o no? Se ou não?
porque no han logrado la visión. Na logran visión. Usaron las metas y No. quedaron estancados en las metas para llegar aquí. Na usan meta nang Y quedaron estancados ina kira stanka y no llegaron aquí. ina no llega inan. Amén, hermano. Aleluya. O sea, perdieron su enfoque para el futuro. Na perna enfoque Aleluya. del futuro. Amén. Dame un ejemplo. Yo quiero que mis hermanos me den un ejemplo de eso. Damos un ejemplo de eso aquí. Dame un ejemplo en que, yo sé en el libro ahí hay un ejemplo, Me sabe que tem pero un ejemplo. aparte de eso, Aparte de sei, dame un ejemplo damos un ejemplo de que en vez de usar la misión como la meta para llegar a la visión, em vez de usar missão para ir na boa visão, la misión se convirtió en visión. é missão a converter-se em visão. Dame un ejemplo. Damos um ejemplo. ¿Ah? Aleluya. Estoy esperando. ¿Ah? ¿Cómo? Ajá. Diga uno. Para traduzir. Amén. Por ejemplo, me quiero lograr algo, me levanta negocio de vender comida, Por ejemplo, yo quiero lograr algo y quiero levantar un negocio de vender comidas a minha 100 para yo obtener dinero, para mim lograr minha casa, para yo lograr mi casa. pero me gusta el negocio de comida assim tanto, Pero me gustó el negocio de comida tanto como em vez de ter a casa, me lanço um restaurante. que en vez de hacer la casa, construí un restaurante. Amén. La misión para lograr aquí se cambió en la visión. É missão para lograr a cambio de visão. Ahora, lo que el pastor acabó de decir, Lo cual o pastor Caio disse, parece algo bueno, ¿o no? está parecendo algo bom, ou não? Porque ahora yo tengo un negocio. Me tem negocio ou Pero ahora, la visión, ¿dónde quedó? é visão onde ela queda. Amén. Ahora, si ese restaurante Se é restaurante aí, lo uso como misión me tem usar como missão para llegar aquí para chegar y continúo, entonces me es otra cosa. Outra coisa. Amén. ¿Alguien más levanta la mano? ¿Quién? Soraya. Ah, hermana Zoraida. Quiero bajar de peso. Y levanto todas las mañanas para caminar. En el boulevard. Después viene un lugar. Después viene un lugar de vender pastechi. Con café. Todos los días voy a caminar en el boulevard, pero todos los días compro mi pastechi y tomo mi café. No voy a bajar de peso así. Mi visión era bajar de peso. Mi misión era caminar. Amén. Pero en ese caso, yo veo que más bien vino un obstáculo En este caso, más bien había un obstáculo en la misión. Podía cambiar mi misión en ir a caminar en otra parte donde no hay pastechi y café en esa, a tan hora tan temprano. Alabanza al Señor. Amén, amén. Aleluya. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Aleluya. ¿Me puede decir algo más? ¿Quieres decir algo más? Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Amén, hermano. Aleluya. Quiero tomar una vez más. ¿Y qué va a cambiar más? Mira algo importante. Estamos en el libro, ¿no? Algo importante, ¿no se tiene Buki? Los líderes deben tener la capacidad de distanciarse de la práctica diaria y concentrarse en las metas a largo plazo. El líder deve ter capacidade de distanciar a mês de costas práticas de todo dia e enfocar a mês de costas período largo. Pues cuando estamos ocupados con nuestra misión, Pues o nós estamos ocupados com nossa missão, cuando estamos en el camino para realizar nuestra misión, o nós de caminho para realizar nossa visão, no podemos perder de vista nuestra visión. nós não podemos perder de vista nossa visão.
La misión es para llegar a la visión. A missão está para nós chegar na visão. Y como dice ahí en el libro, debe haber mínimo una persona en la organización Mas é book da vista, mas tem mínimo uma pessoa de organização que mantiene su vista ¿dónde? que está mantendo sua vista na onda. En la visión. Que é visão. Aleluya. Él tiene una tarea de recordar al Ele grupo, tem uma tarefa de cor, de grupo, de motivarlos, de motivar, que hay un plan, que tem plan, que hay una que meta, tem meta, que lo que queremos lograr com o qual nós que logra, es la visión. está em visão. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Senhor. Amén, hermano. Aleluya. Voy a tomar una vez más el ejemplo de la casa, de esta casa. Exemplo de casa aqui. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La visión es É visão tá, tener la casa, ¿o no? tem casa. Pero a veces tomamos otras cosas, Tem bem nós la misión, nós que outro costa, missão, y lo hacemos la visión. nós está ser visão. Por ejemplo, Por exemplo, empieza ahora una discusión en la familia então começava uma discussão de família, de qué color será la casa. de que color é casa tá. Amén, hermano. Todo se estanca Tu costa estanca, porque se está discutiendo que uno lo quiere azul, você vai discutir, quer blau, el otro lo quiere de otro color. outro quer de outro color. Amén, hermano. Y se pierde el enfoque. ¿Qué es lo que queremos? Então perde enfoque que nós Tener la quer. casa. Tem casa. No permitir que esas otras Não cosas permitir que outro costa aí. nos estorbe lograr la visión. Nós logra a visão. Eso sucede mucho en la obra de Dios. Esse é o de roupa de obra de Deus. Que hay una meta, Tem uma meta, pero nos dejamos distraer nós pessoas distrair. por otras cosas que también son, que colaboran para esa meta, porque la casa tiene que ser pintada, ¿o no? Outro costa que tu colaborar para meta que você casa você vai pintar. Pero no es lo principal. Pero não te costa principal. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, para alabar al Señor. Para o Senhor. Hay preguntas, hermano. Tem pergunta, Romana? Porque si no lo vamos a dejar hasta aquí por el Se não se la tiempo. quer aqui, mirando que o tempo passa. Hay preguntas. En el libro, al final, hay una... De book na final. ¿Al finales? ¿O después de cada tarea, verdad? Sí. Después de cada capítulo hay una tarea. Sí, tem para atrás. Capítulo 8. ¿Ah? Capítulo 8. En el capítulo 8 del libro, ahí hay una tarea de cada capítulo. Hoy ya hicimos el capítulo 1. A ver, ya nos das capítulo 1. Y si vamos al capítulo 8, que está en la página... Nos van capítulo 8, que está na página... 45. Página 45. Ah, espanhol, botina. En español, si lo tiene en español, página 45. Empapiamiento es... 45 también. 45 también. Amén. Usted va a ver ahí Você mire, não? las preguntas É pergunta, não? del primer capítulo. E é o primeiro capítulo. Amén. Que son 5 preguntas. Das 5 perguntas. Amén. Amén. ¿Dónde va a entregar? Diga, Bisao. Amém, sim. Maneira meu irmão lançar. É o primeiro capítulo. Agora meu irmão vai llenando. E entreguei mais tarde, segunda 16 de abril. Amén. É capítulo 1. Amén, hermano. Hágalo, hermano. Tu resonância do grupo 1, 2, 3. Me se llenan. E entregar a pergunta mais tarde 16 de abril. 16, ok. Los que están en los grupos tienen que llenar el capítulo 1 y entregarlo más tardar 16 de abril. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno, amén, hermano. Amén. Aleluya. Pues mañana con el favor de Dios vamos a continuar en este capítulo 2. Mañana vamos a continuar con el favor de Dios, el capítulo 2. Y vamos a hablar qué es la visión y misión del movimiento misionero mundial. Este papo aquí de visión y misión del movimiento misionero mundial. Y un poco más personal, que es la visión y misión de la obra aquí en Bonaire. Personal, que es misión y visión de obra aquí en Bonaire. Amén, hermanos. Aleluya. Yo espero que estas estudios sean de mucha bendición para ustedes. Espero que estudien la doble dimensión para vosotros.
y que podamos aprender y ponerlos en práctica. Nós pocinha e botar em prática. La obra de Dios necesita gente capaz. A obra de Deus mestre de gente não capaz. Cuando empezamos el culto, Ora nós começamos a servir. leímos ahí en el libro de Tito, Nós lemos o book de Tito. donde el apóstol Pablo dijo Onde o pastor Pablo avisa a Tito na Tito que para ese motivo los dejó en Creta, que pelo motivo ele aqui na Creta. para que él pueda poner en las diferentes ciudades ancianos, o sea, líderes. Aí você tem diferentes cidades não anciano não. Amén, hermano. Pero esos líderes tienen que tener Líder não. la misma visión Pero o líder é a mesma visão que tenía el apóstol o Pablo. apóstolo Pablo está aqui. Amén, hermano. Aleluya. Levanta tus manos, vamos a adorar a Dios en un momento. Vamos a glorificar su nombre. Aleluya. Dale gloria. Dale alabanza. Dale adoración en esta hora. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, quien te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, te quiere adorar. Dice aleluia que tenemos coração. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Nós saludamos por isso em sintonia, aleluia. Saludamos a todos los que están en sintonía. Está aqui na Bonaire, Los que están aquí en aí Bonaire, na Corsau, allá en Curazao, St. Martin, en San Martín, Venezuela, en Venezuela, Holanda. en Holanda. Saludos de Igor Campañar for Corsau. Saludos de Igor Campañar desde Curazao. Saludos de Antonia Barahona Saludos de Antonia Barahona for de Venezuela. desde Venezuela. Hermana Ruth Bacas for Corsau de Visanos. Hermana Ruth Bacos de Curazao nos van a decir. Saludos para Pastor George, Saludos al pastor George, su esposa, a su esposa, Pastor Darren, al pastor Darren su esposa y su esposa y mi hermana. y mis hermanos. Danke, Señor. Gracias, Señor. Dios ha cambiado con nos vida de noche. Dios habló en nuestras vidas en esta noche. Tremenda información, Tremenda información, tremendo estudio, alabanza al Señor. tremendo estudio. Van a agradecer a Dios a de noche, amén. Vamos a agradecer al Señor en esta Y noche. mañana Dios que nos está sigue. Y mañana seguimos. Mañana es día libre. Mañana es día libre. Pero no puedo sossegar. Pues mis hermanos se pueden descansar. Y nos está sigue con
fiesta aqui, amém? Retiro Seguimos aqui. con esta fiesta, este retiro. Já domingo agora nós estamos cumprindo 5 anos que nós estamos em edifício aqui, amém? Este domingo cumplimos 15 años de estar en este edificio. Alabanza ao Senhor. Gloria al E Señor. nós vamos agradecer, Senhor. Vamos a agradecer al Señor. Nós que preparar algo chiquito de por alabanza ao Senhor. Vamos a preparar algo pequeño, rápido. Vamos lá com Deus te ajuda-nos. Vamos a ver cómo Dios nos Já ayuda. domingo aqui de dia de harmonia. Para este domingo, el día de armonía. Quando nós Deus dá que reconhecimento. Para dar Dios gracias y reconocimiento. Nós temos nosso próprio edifício. Que tenemos nuestro propio edificio. Também da parte de visão, alabança ao También Senhor. es parte de la visión. Amanhã te presidente nosso irmão Richard Núñez, da lá no serviço at not axi, essa palavra Joel, vamos ficar meio de que alabança não, nosso irmão Elias Franz da será serviço. O gerente altar de irmão Ángel Rodrigues, o gerente general de irmão Mercedes e Elmita Axi. Romanan, Hermanos, hermano Robin no te ahí, hermano Robbie no está. pero él encarga a nuestro hermano Ángel. Encargó a nuestro hermano Ángel. Pero si ti Romanan está sinti frío, Si hay hermanos que sienten frío, acudir al hermano Ángel, o Hernan no te hace ese, hermano Ángel sabe preciso cuál era que tú pagas. los ungieres no hacen eso. Hermano Ángel sabe precisamente cuál aire puede apagar. Amén, pues si você tem frio e você não chama Ángel para Ángel também está qual era que te paga. Y Alabanza si del usted Señor. siente frío, manda a llamar al hermano Ángel. Él sabe precisamente cuál puede apagar. Para nós de um ambiente agradável. Para estar en un ambiente agradable. Amén. Va a agradecer, Señor, a noche. Vamos a agradecer al Señor en esta ¿Y noche. cuántas sí a noche? ¿Cuánto aprendieron esta noche? Amén. Yo estoy contento Estoy muy contento de invitar al pastor Darren. que hemos invitado al pastor Darren. Isaac siempre está un maestro. Sé que él siempre fue un maestro. Para poder recordar otra vez que está un gran maestro de mando del Y Señor. Amén. volvió a Alabanza al recordar otra Señor. vez que es un gran maestro en las manos del Señor. Contento que está con nosotros. Aleluya. Contento que él está con Voy a nosotros. llamar a George Danke. Vamos a darle Nós gracias vamos a ver, voy a Dios. llamar a George Danke y despedirnos de oración. Gloria al Señor. Y la gloria aleluya. está feliz 6 horas mañana en lugar aquí. Para Amén. estar aquí a las 6 mañana en este lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendición a mi hermana. Nos dio esta grande y maravillosa. Amén. A mí llama Dios Danke, para lo cual Él hacía-nos a través de nuestro pastor Darren a noche. Amén. E para nós ter amanhã trobe em lugar aqui para junto, nós seguir sim e a visão e missão que Deus tem para obra aqui na Bonaire, para obra do movimento missionário mundial. Amém. Meu irmão não falta, lá que nós tur tá trampang, para nós tur tá de bem linha, para nós tur por sim escuta, lo qual Deus tem preparado para nós. Amém. Glória ao Senhor. Tata danke, nos está donando, danke Señor, para todo lo cual que vacía nos ave Señor, para lo cual que nos lo va a seguir Tata durante semana aquí. Tata Santo, danke para tu palabra Señor, prosperidad en cada un corazón, en lugar aquí, cada un que escucha, ave, a medio de red social Señor. Tata danke nos está donando Señor, a vos bendicionar cada un de Pastor Darren, Pastor George Señor, de una sabiduría Señor, para instruir al pueblo aquí, para instruirnos tú Señor, para junto nos portará para visión aquí con nosotros Señor. Danke Tata Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. A cada instante